este es el Meetup de Azure de la Ciudad de México. Regularmente tenemos menos público y tenemos sobrecupo. Y bueno, pues los dejo con Alejandro para que nos platique el título, que era Azure contra el cáncer. Ok, listo. Bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, como ya lo mencionó Claudio, mi nombre es Alejandro Martínez, trabajo en Microsoft, en un área que se llama DX. Y bueno, la idea de hoy es platicar de un servicio que tenemos de Platform as a Service, que está basado en sistemas de Machine Learning. Y específicamente les quiero platicar de algunos casos que se están corriendo. No son casos específicos de Machine Learning de Azure, pero cómo se pueden hacer con Machine Learning dentro de Azure, ¿no? Entonces, un poco la idea es platicar de qué es Machine Learning. Un poco, para los que no están muy familiarizados con el término Machine Learning, pues platicarles un poco de qué es. Ver una introducción muy simple y después ya ver el tema del cáncer específicamente y de cómo se están haciendo estos estudios, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea del Machine Learning es generar sistemas computacionales que puedan mejorar a través de experiencia, ¿no? Y la experiencia puede significar muchas cosas, ¿no? O por qué un software debería poder ser capaz de aprender, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de esto es que una aplicación o un sistema pueda aprender de cosas que no necesariamente se pueden codificar. Por ejemplo, no sé, si quieres hacer un helicóptero autónomo, lo puedes programar para que responda a ciertos factores externos, pero la idea es que a partir de eso pueda ir aprendiendo y que después, sin ser programado, pueda responder a esos mismos factores externos. Para cosas en las que no siempre los sistemas tradicionales de información pueden escalar, por ejemplo, el tema de cómo se detecta una anomalía cuando tú pagas con una tarjeta de crédito, ¿no? Hay algunos bancos que tienen el servicio de que si te hacen un cargo te marcan cuando el cargo es raro, y eso básicamente brinca porque el sistema detecta que hay una transacción que no corresponde, ¿no? con la media de transacciones que realizas. Obviamente cuando tienes que personalizar sistemas que están basados en cosas que son completamente dependientes de un individuo, entonces esto pues tiene que ver, por ejemplo, con cosas como cómo puedo predecir el texto que estás escribiendo. Tradicionalmente eso se hace con sistemas estándares, pero después cómo el sistema puede aprender específicamente de ti, por ejemplo, en qué idiomas texteas regularmente o en qué idiomas escribes un mensaje. Y el otro es en sistemas en los que son muy masivos y no necesariamente se puede tener un control de lo que, o un seguimiento de lo que está pasando en él, ¿no? La idea de que básicamente son métodos o sistemas que se adaptan o que se pueden adaptar en base a datos que están grabados, predecir basados en datos que ya también están almacenados, se puede optimizar dado una función, extraer datos de estructuras de datos o metadatos, por ejemplo, en estructuras de datos, y generar como una especie de resúmenes de información, ¿no? En base a ciertos datos. Pues este es un ejemplo pues muy famoso de cómo se empezó a aplicar el Machine Learning, digamos, a nivel ya masivo. Obviamente antes de esto pues hubo una serie de muchos papers y muchas publicaciones en donde se planteaba el tema de la inteligencia artificial y demás, y después al final la inteligencia artificial terminó siendo una rama o un paraguas en los que adentro había muchas cosas como aprendizaje automático, redes neuronales y algunas otras cosas más, ¿no? Pero este realmente fue como de las primeras aplicaciones que se hicieron a una escala masiva, y la idea era cómo podemos enseñarle a un sistema a interpretar caracteres, ¿no? Entonces, fue un proyecto que se le encargó, que encargó el Departamento Postal en Estados Unidos. Y pues básicamente la idea del sistema era cómo podemos reconocer caracteres para hacer el ordenamiento de las cartas de manera automática, ¿no? Cómo puedo enviar las cartas y clasificarlas de manera automática. Entonces, pues obviamente la idea original era
en base a una imagen, explicarle al sistema que esto corresponde a un carácter, que es el 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se puede entrenar en base a estos caracteres al sistema para identificar qué carácter corresponde pues a lo que se escribe. Sin embargo, pues esto empieza a aumentar. Con una carta no es mucho problema. Sin embargo, pues esto empieza a ser más complejo conforme uno empieza a tener diferentes tipos de caracteres y diferentes maneras de escribirlo, ¿no? Entonces esto empieza a agregarle complejidad. Y la idea pues no era mostrarle o tener en el sistema registrados todas las maneras de escribir, por ejemplo, el número 2, ¿no? O el número 1 o el número 3, sino lograr que el sistema en algún momento por sí mismo pudiera identificar ese número 2. Y bueno, para hacer o lograr eso, pues obviamente hay un proceso que hay que seguir, ¿no? Entonces, pues más o menos esto es lo que se hace. Lo que se hace es, hay un algoritmo que se llama de clasificación, que lo que hace es buscar dentro de todos esos caracteres y mapearlo al número 2, ¿no? Y después, para poder tener una mayor exactitud conforme esto avanzaba, pues la idea era empezar a generar pues sets de entrenamiento para el sistema, ¿no? De tal manera que después por sí mismo pudiera ser capaz de interpretar un 2 sin necesidad de que tuviera que tener registrado en su base de conocimiento ese 2 tal cual, ¿no? Entonces, pues lo que se hacía era otorgarle al sistema sets de entrenamiento o conjuntos de entrenamiento, y después se veía cómo mapeaba el sistema eso, ¿no? Entonces, con una serie de caracteres dibujados por mí, por ejemplo, pues esta sería la tabla de entrenamiento, ¿no? Ahora, el problema de esto radica en que pues seguramente todos nosotros escribimos de una manera diferente, porque es un rasgo de la personalidad, ¿no? Entonces, al empezar a escalar, pues se tienen que hacer muchos sets de entrenamiento para que el sistema, después de una cantidad enorme de datos que recibe con la que se entrena, pues pueda tener la capacidad de identificar ese 2. Ahora, entre más información le podamos administrar de entrenamiento, pues más accuracy, más preciso va siendo el sistema conforme pasa el tiempo, ¿no? Este tipo de ejemplos, pues obviamente después ya se implementó este sistema en Estados Unidos, de tal manera que hoy más o menos como el 75% de todo el correo que pasa por el sistema es clasificado de manera automática sin intervención humana, ¿no? Es simplemente clasificado. El otro 25% se va a una bolsa en la que el sistema no es capaz de reconocer la letra, y esto regularmente, la idea de todos estos entrenamientos pues es de que el sistema cada vez ese 25% sea un porcentaje menor, y la idea es, lo que se busca es que en algún momento el sistema pueda entender completamente cualquier 2, y muchos de ese porcentaje pues son cartas que o tienen agua y que la letra está corrida o la tinta, etcétera, y que bueno, no es capaz de entrenar eso, ¿no? Y esto sería como la máquina, ¿no? que nos ayuda. En realidad es aquí donde ocurre el machine learning. A través de estos ejemplos se meten como en este sistema, en esta máquina, y esta máquina es la que hace que el sistema pueda identificar correctamente esto, ¿no? Un ejemplo comercial pues es que es un traductor. Entonces tú pones una imagen en un idioma, estas letras pueden estar escritas por impresión o pueden estar a mano, y el sistema hace una traducción de manera automática, ¿no? Puede detectar lo que está escrito ahí, y dependiendo de cierta precisión, pues puede hacer esa traducción, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se hace con el OSR. Me voy a meter un poco más en detalles técnicos de cómo funciona esto. Todo esto tiene pues una base estadística muy grande. O sea, la base principalmente del machine learning tiene que ver con las matemáticas y con muchos modelos estadísticos. Y por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Cómo podemos hoy encontrar correlación entre la información que estamos capturando? Entonces, se puede encontrar correlación en muchísimos datos. Hay ejemplos muy tontos desde, por ejemplo,
cuánto jugo le puedo extraer a un limón de cierto tamaño, ¿no? De cierta circunferencia, de cierto ancho, de cierto alto, y hay una proporción entre el tamaño y la cantidad de jugo que puedo extraer de ese limón, ¿no? Y eso podría ser un dato interesante para un productor de limones. Otro dato que puedo correlacionar, por ejemplo, no sé, un volcán que hace erupción, cada cuánto hace erupción y correlacionar esa ventana de tiempo con el tipo de erupción que tiene, ¿no? Pues yo me puedo dar cuenta que entre más tiempo pasa entre una erupción y otra, pues la erupción es mucho más intensa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, parte del machine learning es encontrar estas correlaciones. No son cosas que se hagan específico en machine learning, en realidad toda la analítica de datos se trata de encontrar estas correlaciones entre la información y pues a nivel médico se empezó a detectar que pues había muchas cosas que caían en esta rama, ¿no? Entonces a medida que el cáncer, digamos de alguna manera se empezó a expandir como una enfermedad, pues resulta que teníamos a disposición pues miles y miles y millones de expedientes clínicos donde teníamos pues el sexo de la persona, la edad, si era fumador o no era fumador, incluso cosas como rasgos como de qué color tienen los ojos, ¿no? Y con eso se pueden hacer un montón de inferencias, porque al final los ojos pues es un rasgo genético, ¿no? Tiene que ver con cómo están formados tus genes, ¿no? Y después se tiene una tabla de si esa persona pues presenta cáncer de pulmón o no. Entonces, de hecho, parte de las investigaciones que por ahí a finales de los 80s le dieron como soporte al tema de fumar produce cáncer, pues tiene que ver con un análisis de datos, ¿no? No solamente con una prueba clínica, que es donde, bueno, pues si fumas tienes una probabilidad mayor de adquirirlo, sino de un análisis de miles y millones de expedientes en donde había una correlación directa, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Digo, al final el cáncer es una enfermedad compleja porque es multivariable, no solamente tiene que ver con el cigarro, sino hay una serie de factores ahí o muchas variables que influyen en desarrollar o no esta enfermedad. Entonces, pero esto podría servir a gran escala para generar pues un set de entrenamiento, como el que vimos para las letras, ¿no? Y entonces nuestro set de entrenamiento lo que nos diría es, bueno, en base a estos datos, estadísticamente cuál sería la probabilidad de que estas personas, en base a estos datos, presentaran cáncer de pulmón o no, ¿no? Y es ahí donde viene el tema de machine learning, ¿no? Y para estos entrenamientos, este es un ejemplo muy simple, pero regularmente para el machine learning se requieren al menos miles de datos para poder tener una base estadística, una muestra grande y que el resultado sea lo que se necesita, ¿no? Entonces, esto es un poco como pues cómo se empezaron estos temas y cómo se empezó a utilizar la informática en esto, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de los limones que les decía. Entonces, aquí se ve cómo está la correlación, ¿sí? Y si ustedes pudieran dibujar aquí una línea diagonal, dibujarían una línea diagonal en donde hay una correlación entre el tamaño y el ancho del limón con el tipo, ¿no? De si es un orange o si es un lemon, ¿no? Dependiendo del tamaño. Y obviamente esto también se hace, de hecho lo que vamos a ver justamente ahorita para lo del cáncer es un algoritmo que se llama un algoritmo de clasificación de árboles B. Entonces, básicamente lo que se hace es que se hace este training set, otra vez se selecciona un conjunto de datos que se le entrega al sistema, el sistema genera una representación que es esto, y en base después de esa representación lo que hacemos es una generalización para poder ya después, en base a esos datos con X2 y con X1, pues decidir a dónde pertenece, ¿no? Si es una clase B o es un dato de clase A, por ejemplo. Hay muchos algoritmos, o sea, existe pero hay muchos tipos de problemas que se pueden resolver con Machine Learning, ¿no? Entonces aquí vienen algunos. La clasificación es súper interesante porque ese es el que nos podría ayudar en base a un dato, ponerlo de un lado u otro de algo que esté sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer, pues sería sí y no, ¿no? Pues es probable que estés de este lado o es más probable que esté de este lado, ¿no? Algoritmos de regresión, estos básicamente lo que nos permiten es encontrar distribución de errores en base a ciertos datos
los algoritmos de recomendación, el ejemplo más famoso de esto pues, es Netflix, ¿no? O sea, ¿cómo le hace Netflix para que acabando una película te diga, pues porque viste esta película deberías de ver todas estas otras, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esos algoritmos? Pues la idea es que sigas utilizando la aplicación, ¿no? Que pases la mayor cantidad de tiempo posible en la aplicación. Y justamente estos algoritmos tuvieron el boom con las compras electrónicas, ¿no? El caso más común pues es Amazon, ¿no? Las personas que compraron este producto también compraron estos otros, y entonces vas y los ves. Entonces todo este algoritmo es en base a esa cantidad de datos enormes, cómo te pueden hacer una recomendación acerca de cierto producto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Netflix, incluso Netflix hizo un concurso público hace unos años en donde entregó una cantidad interesante de dinero por mejorar el 10% de accuracy de su sistema de recomendación, ¿no? Y la otra pues tiene que ver con la detección de anomalías, que es lo que platicábamos ahorita. El uso más comercial de esto pues es las tarjetas de crédito, ¿no? Regularmente cuando uno ocupa su tarjeta pues está dentro de esta distribución, ¿no? Pero cuando pasa algo raro, pues al sistema le brinca y le dice, hey, esto no pertenece a la distribución de compras que suele hacer esta persona, y entonces el sistema arroja una alerta, ¿no? Pero eso se puede utilizar para otro tipo de cosas. De hecho, esto se está utilizando mucho, por ejemplo, en evaluaciones de educación, por ejemplo, para detectar a niños que suelen tener resultados fuera como del rango, ¿no? del resto de la población. Y se puede utilizar para un montón de cosas. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para resolver un problema con Machine Learning? Obviamente hay muchas cosas que se están haciendo con analítica de datos. De hecho, la semana pasada veía yo un proyecto súper interesante de unas personas que hicieron un sistema para poder, digamos, decirte cuando te corren si puedes ganar, cuántas probabilidades habría de que le ganaras la demanda a tu patrón que te corrió, ¿no? Y eso es en base a un montón de datos históricos. Entonces te hacen un cuestionario, tú metes tus datos y te imprimen una hoja donde te dicen, pues tu caso es tanto por ciento probable que se resuelva a tu favor, bla, bla, bla. Entonces la idea es, tener un problema que esté asociado a un valor de negocio y obviamente tener un montón de datos históricos. O sea, si quieres hacer esto pero no tienes eso, pues estás perdido porque pues no hay datos de dónde poder explotar esto, o viceversa. A lo mejor tienes muchos datos, pero esos datos en realidad no suman ningún valor al negocio, ¿no? Y esto es importante porque pues esto es lo que está buscando hoy las empresas, ¿no? Las empresas están buscando pasar de tener un insight de la información, de qué pasó antes, por qué pasó, a algo ya con Machine Learning que puede decir cómo puedo hacer que pase y cómo puedo mejorar, ¿no? Que es algo ya más bien como de un forecast o de una predicción. Entonces hay un valor, hay una dificultad y obviamente entre más difícil, más valor aporta al negocio, ¿no? Entonces aquí hay todos estos esto es el Traditional Business Intelligence, que es un montón de datos almacenados y generar queries sobre esos datos almacenados, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es que los sistemas no solamente ejecuten queries, sino que aparte encuentren información para predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, no sé, el tema de los temblores, ¿por qué es tan complejo predecirlos? No solamente porque hay un montón de variables, sino porque aparte la frecuencia con la que ocurren a una escala grande es muy limitada. Y eso hace que sea imposible poder generar una muestra lo suficientemente importante para generar un sistema un poco más preciso, ¿no? Entonces, entre más datos se tienen, entre más frecuente es cierto fenómeno, pues se puede correlacionar con algunas cosas. Entre menos, pues obviamente es mucho más complejo, ¿no? Sobre todo cuando hay múltiples variables, porque aparte de analizar la data que ya se tiene, pues tienes que cruzarla con datos externos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una tienda pues venden bebidas y sabritas y demás cosas, así a nivel nacional. Ustedes podrían generar un análisis predictivo de, por ejemplo, en qué mes se vende más, pero seguramente si ustedes cruzan esa relación con el clima, se van a dar cuenta que los meses en los que vendes más líquidos, en general, son los meses más calurosos.
Entonces, no solamente es tenerte esa información, sino también cómo la cruzas con la información externa, ¿no? Entonces, ahora en la industria pues está muy de moda este tema de Big Data. Hay gente a la que no le gusta el término, hay gente a la que sí. Pero pues les voy a explicar un poco cómo se usa esto con Azure, ¿no? Que es la parte interesante. Dentro de Azure hay un servicio que se llama Azure Machine Learning. Lo que hace ese servicio es consumir grandes cantidades de datasets o de conjuntos de datos, y a partir de ese dataset yo puedo empezar a procesar esa información y hacer todo lo que yo podría hacer en cualquier solución de analítica de datos o de predicciones. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle, pero básicamente una de las cosas interesantes de esto que me permite es que al estar en Azure yo no necesito una infraestructura lista para poder hacer eso. O sea, yo puedo hacer un estudio de Machine Learning en 10 minutos. Simplemente necesito el dataset, hacer el experimento, se llaman experimentos, que el experimento lo que hace es procesar toda la información y entregarme un resultado, ¿ok? Y una de las cosas que puedo hacer que son interesantes pues es que puedo utilizar, como es un servicio de cloud, puedo utilizar muchos nodos a mi disposición, ¿no? Entonces, a lo mejor un experimento que me costaría 2 o 3 días procesar, pues en Azure lo puedo hacer en 10 minutos o en 12 minutos. Entonces, esa es como la ventaja, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrarles ahorita rápidamente es la parte del cáncer que habíamos platicado. Y esto es un poquito de cómo funciona, por ejemplo, esto es un sistema para, por ejemplo, detectar correos electrónicos que son spam o que son malware, y cómo funciona en general la arquitectura de una aplicación de ese tipo, ¿no? Sí. ¿Cuándo el BI deja de ser BI y se convierte en Machine Learning? Cuando, sobre todo hacia futuro, cuando empiezas a hablar de predicciones. Okay. Entonces, el BI tradicional regularmente es sobre un storage durable y te permite interpretar qué fue lo que pasó hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿cuántas latas de Coca-Cola vendí en todo el país? Tantas. ¿Cuántas vendí en Guadalajara? Tantas, ¿no? Entonces, el BI te da esa información, la puedes cruzar con otras cosas, puede ser cubos y demás, pero al final del día todo es información que ya pasó. Entonces, ¿por qué? Porque el BI no tiene la capacidad de después hacer ese análisis como estadístico y ese modelo hacia el futuro. Entonces, ahí cuando ya hablas de esos modelos, ahí ya te metes a la parte de Machine Learning. Digamos que esa es la frontera, cuando pasas del qué pasó y por qué pasó a qué va a pasar. Ahí es, digamos, como que ahí está la línea que divide el BI tradicional, que son los cubos y todo esto. Y ahorita les voy a explicar un poquito de casos más aplicados a los negocios, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hoy para el BI se limitaría a decir, oye, tal tienda de tal sucursal vendió tantos millones de tales productos y este es digamos, el drill down de todo lo que vendiste, ¿no? Sí. Y el revenue que te generó y demás cosas. El Machine Learning permitiría que tu cadena de suministro pudiera proporcionarle los productos que va a utilizar el siguiente mes sin que haya desabasto. Y de hecho es lo que usan hoy todas las cadenas de retail y todo eso, ¿no? Sí, o sea, puedes decir, a ver, el que Oxxo no está funcionando. De hecho, justo lo que les iba a decir, o sea, una de las premisas, por ejemplo, del Oxxo es justamente eso. O sea, ellos ya pasaron del BI, ya lo dominan muy bien, y ahora lo que están haciendo desde hace un par de años es puro Machine Learning. ¿Por qué? Porque tienen un montón de datos históricos, cantidades de petabytes, y lo que están haciendo es explotarlos con ciertos modelos para predecir cosas. Entonces, hoy lo que hace Oxxo es, empezando el mes, ellos tienen una predicción por sistema que llena de manera automática las órdenes para los CEDIs, para los centros de distribución. O sea, ya no hay intervención humana en la que, o sea, obviamente sí hay gente que revisa cosas, pero al final del día ya no hay alguien ahí que les diga, oye, necesitamos 10 cajas de coca. El sistema automático por histórico y por ciertos modelos dice, tal sucursal va a necesitar 12 cajas, y se envían esas 12 cajas. Entonces, la filosofía de Oxxo en ese sentido es que cuando tú vayas, siempre encuentras lo que vas a buscar. Y es algo como es muy curioso. Yo nunca me lo había puesto a pensar hasta que platiqué con ellos, pero yo no recuerdo la última vez que fui a un Oxxo a comprar algo y que no hubiera.
O sea, no me acuerdo de la o sea, es casi siempre que vas a buscar lo que tú quieras, hay. Sí, O sea, es, lo hacen muy granular. o sea, sí, exactamente. Entonces, digo, hay muchísimos usos para esto. Por ejemplo, hoy se utiliza mucho Machine Learning o sus grandes usos a nivel mundial es el mercado inmobiliario. Voy a comprar un terreno y yo quiero que tu asesor inmobiliario me digas cuánto va a costar este terreno en 10 años. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen viendo el costo de ese terreno desde que tuvo un costo algún día. Ese número de metros cuadrados en esa zona, en esa ciudad, o sea, de tal manera que el asesor inmobiliario te dice, mira, más o menos, por sistema yo te puedo decir que este terreno que hoy compras en 10 pesos, en 10 años va a costar, si todo sale, o sea, si todo apela a cómo vienen los datos, te va a costar 15 pesos. O lo vas a poder vender en 15 pesos, ¿no? Y lo que les decía ahorita de la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que hacen es, tienen un montón de datos históricos de gente que ha demandado a empresas, ¿no? Porque los despiden o lo que sea, y todos esos datos están en expedientes. Entonces todo eso se capturó, y cuando tú llegas, antes de pasar a la ventanilla donde vas a empezar a hacer la bronca con tu patrón, tú metes datos de un cuestionario y el sistema solito, no es una persona, es un sistema, te imprime una hoja y te dice las probabilidades de que tú le ganes a tu patrón por tu modelo de contratación, el tipo de pago que te dan, etcétera, es de tanto por ciento. Si te vas a juicio, es de tanto. Entonces tú ya ahí evalúas, ¿no? Y dices, újule, no, pues las probabilidades de que le ganen un juicio son súper bajas estadísticamente, y aparte, o sea, me puedo ganar mucho dinero, pero aparte puede tardar entre 3 y 4 años. Y por el otro lado tengo otro dato estadístico, ¿no? Eso está, no sé cómo lo hago, la verdad es muy complejo porque a veces tú me puedes dar un... La lógica, o sea, los humanos, la lógica es de aproximación, o sea, muchas veces cuando te preguntan algo, ¿te duele? Tú dices poquito. O sea, esa es la parte que los humanos, depende mucho del contexto y así se llama, ¿no? Es la aproximación. Entonces, la máquina es ceros unos. Esa es la parte de que, o sea, si en un juicio, o sea, esas posibilidades que tú dices de que puedes ganar o no con base a mucha información, pero que no fue de este tipo de información como los humanos la manejamos, o sea, que te dicen, bueno, te trataban mal, pues más o menos. O sea, no, pero en realidad lo que te piden son datos duros. Esa encuesta que tú llenas en la junta es qué tipo de contrato tenías, qué tipo de pago te daban, si era quincenal, semanal, mensual, qué tipo de contrato tenías, si eras por hora, por honorarios o de confianza. O sea, son puros datos duros. Y todo eso está en los expedientes. Entonces ahí la máquina no está interpretando todas esas variables, si le caías bien a tu jefe o no, o si la ley se interpreta. Sí, claro. ¿no? O sea, que si fue por acoso sexual, sí, la puedes ganar, ¿no? Sí. O cosas así, ¿no? Digamos que de alguna manera la idea de hacer este sistema, porque ese es un sistema de recomendación, de hecho, el del que están utilizando ahí en la Secretaría, el tema del sistema es darte, digamos, una información que puede ser valiosa, ¿no? De todas maneras hay gente que dice, chales, me voy a tardar 5 años en un juicio, las probabilidades que gane son del 25%, y bueno, se arriesga y va y entra al juicio. Ahora, es altamente probable que vayas a tardar eso, que vayas a ganar lo que dice ahí y que te tardes más o menos lo mismo. Entonces toda la gente dice, bueno, pues por estadística me conviene más hacer un convenio, ¿no? Que me den un dinero, que esto se resuelva en 3 meses, que me den una cantidad y pum, ya me voy, ¿no? O sea, ahí sigue siendo decisión de la persona, pero en lugar de que haya un asesor manual que justamente te pregunte, oye, ¿y le caías bien a tu patrón o no? Y todo ese tipo de cosas, pues es algo que se reduce a los datos que llenaste, ¿no? Y son varios campos, o sea, es una encuesta completa que se hace y al final el sistema te da una recomendación y te dice, oye, pues yo me iría por el convenio porque el 80% de la gente que se va por convenio en 3 meses gana un promedio en base a tu salario de tanto. Entonces son preguntas muy, muy específicas, ¿no? Y todo lo que se utiliza es eso. Por ejemplo, ahorita vamos a ver en lo del cáncer, pero estos datasets del cáncer se generan en base a los rayos X. Y entonces los rayos X, pues no hay... los rayos X de un consultorio.
O sea, te hacen una mastografía, es una imagen, y esa imagen tiene ciertos rangos o ciertos valores. Entonces, en base a esos valores, en base a tu sexo, un montón de cosas, hay una correlación entre cosas, ¿no? O sea, de valores. Ahorita los vamos a explicar. Nada más ahorita les quería mostrar esto. Esto es, por ejemplo, lo que hace un sistema de detección de fraudes cuando esto ocurre en un banco en tiempo real. Estos sistemas son más complejos porque aparte son en tiempo real. Es decir, la información está cayendo y se está analizando de manera pues casi simultánea, ¿no? Esos sistemas implican un reto, ¿sí? Si no exploto. ¿Cuántos datos son muchos datos? O sea, a partir de que yo digo, bueno, ya tengo... A partir, por ejemplo, de 1000 datos, o sea, de 1000 registros, podrías empezar a hacer un sistema con un accuracy bajo. O sea, podrías empezar a tratar de hacer una predicción hacia adelante con una precisión, con un grado de precisión muy, muy bajo. Después del 1.000.000 de datos en 1000, después del 1.000.000 de datos, ese porcentaje de precisión va aumentando. Y cuando estás hablando ya de 10.000 millones de datos, esos datos empiezan a ser cada vez más precisos, más precisos, más precisos, más precisos. Entonces, tú a partir de 1000 datos podrías empezar a jugar con predecir cosas. Lo cierto es que el rango de precisión va a ser muy, muy bajo para ese caso. En el caso de las transacciones bancarias, por ejemplo, estos sistemas no disparan muchas alertas recién te dan una tarjeta de crédito. Regularmente estos sistemas empiezan a disparar alertas después de 2 o 3 años de uso. Imagínate cuántas transacciones haces con tu tarjeta de débito o de crédito al día. O sea, el desayuno, comida, cena, los Oxxos, los cargos que tienes regulares, la gasolina, en fin. O sea, más o menos, imagina cuántos movimientos tienes en tu cuenta de débito o crédito por mes. Eso multiplícalo por 12 y luego por varios años. Y luego tú perteneces a un grupo de cierta edad, con cierto género, o sea, tienes un perfil. Y todos comparten ese perfil. Entonces, ahorita, de hecho, les voy a mostrar varios datos interesantes. El reto de estos sistemas es que son en tiempo real. Es decir, no hay que esperar a que brinque una alerta, ¿no? O sea, tú haces una transacción que cae en ese puntito que vimos raro y pum, el sistema manda una alerta de, oiga, acaba de comprar 50,000 pesos en El Paso, Texas, ¿no? Nunca había registrado una compra ahí, etcétera, etcétera. Exacto, o sea, y ahí dispara. De hecho, por eso muchos bancos tienen el tema de, oye, cuando vayas a viajar en el extranjero, llama, ¿no? Y avisas. Entonces ellos ponen una nota en el sistema que lo que hace es que cuando sale la alerta, la suprimen, ¿no? Pero sí es algo que suele ocurrir. ¿Para qué se utiliza estos sistemas? Ahorita les voy a mostrar un poco de esto, pero ya les voy a enseñar algunos demos de para qué estamos utilizando esto, ¿no? Obviamente hay una cantidad enorme de escenarios en los que se puede utilizar el Machine Learning. Si ustedes lo piensan con detenimiento, es muy poco los escenarios en los que no lo puedas usar. Esto se puede usar desde predecir cuánto va a tardar el siguiente Metrobús en una estación específica o el metro, hasta cuántos goles va a meter un delantero la siguiente temporada. O sea, todo eso está sujeto a una estadística, ¿no? Como les decía, entre vaya más variables externas, pues es mucho más complejo y los modelos son mucho más complejos. Pero en realidad se pueden hacer muy bien. Les voy a mostrar nada más rápido algunos casos de aplicación en los que estamos utilizando esto, o en los que se utiliza eso, hablando del tema de salud. O sea, a mí sí creo que está padre que todo esto se pueda aplicar a los negocios, pero ¿qué pasaría si empezáramos a aplicar esto a temas pues, de salud pública, en fin, de varias cosas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es mostrarles, esto es un dashboard de una onda que se llama Microsoft Band, que es un wearable que pues, detecta pulso cardíaco, etcétera. Allí tiene varias cosas. Pero lo más interesante de esto pues, es que al final está recolectando datos todo el tiempo, 365 días a la semana, de miles de personas. O sea, ya no solo eres tú, ¿no? Sino son datos de millones de personas que están allá afuera, que comparten tu edad, tu género, tu profesión, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son un montón de datos lo que captura esto.
Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es lo que hace, una de las cosas que hace el sistema, por ejemplo, es detectar la calidad del sueño. Entonces, a mí cuando yo empecé a utilizar la banda me causó un impacto enorme todo esto, porque pues son cosas que a lo mejor inconscientemente sabes, pero hasta que no lo ves en un número y regulado, pues no adquieres conciencia, ¿no? Y lo mismo sucede y vamos a platicar de algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí te dice cuánto dormiste, ¿no? En total. ¿Cómo sabe cuánto dormiste? Porque cuando tú estás durmiendo, tu ritmo cardíaco baja y la temperatura de tu cuerpo es distinta cuando estás despierto. Entonces, el sistema todo el tiempo está monitoreándote la banda, y cuando tu pulso cardíaco empieza a descender y tus movimientos del acelerómetro son casi nulos, la banda dice, este cuate ya se durmió. Y de hecho, aquí lo pone detected. O sea, esta fue que lo detectó de manera automática. Estas yo las programé, tiene un botón, tú le dices, voy a dormir, lo aprietas y te duermes. Pero este que dice detected fue que lo detectó realmente la banda de manera automática. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿Watch no hace eso? Y si cuando me estoy quedando dormido vibra. Ajá, exacto. Pero como me enojo, lo tengo que aventar. Es muy molesto, eso no lo hace. Y lo padre es que aparte, de acuerdo a todos estos datos, pues te puede dar una estadística de tu sueño, ¿no? Entonces te dice, pues mira, realmente de todas las horas que dormiste, que fueron 6 horas y cachito, realmente descansas 1 hora 46 minutos. O sea, de todo ese tiempo que duermes, estás como en una etapa del sueño profunda por periodos. Y aquí se puede ver que si ustedes pudieran graficar un seno, pues sería así, ¿no? O sea, en realidad, por eso se llaman ciclos del sueño, porque si tú lo pones en un ciclo, pues tiene una cresta y un valle. Entonces, te dice ligeramente o no descansaste tanto 4 horas, te tardaste en dormir 5 minutos. O sea, desde que yo apreté el botón hasta que realmente me quedé jetón, pasaron casi 6 minutos. Entonces, también puedes estudiar un poco de cuánto tiempo estás tardando en dormirte. Y aparte te da la eficiencia de tu sueño. O sea, te dice qué tan eficiente estás durmiendo. Y de cuánto es tu pulso cardíaco cuando estás durmiendo. Por ejemplo, el mío es de 58 latidos por minuto, 54. Entonces, muy, muy bajo. ¿Y cuántas calorías quemas? Porque aún durmiendo, pues quemas calorías. En base a todo esto. Entonces, uno puede ver eso, pero puede ver también pues, el ritmo cardíaco. Y ahí se ve, ¿no? Cuando caes, vienes del 75, cae, y después, pum, viene plano, un poco. Y así también sabe que cuando te despiertas, etcétera, ¿no? De hecho, si te despiertas, te dice, oye, te despertaste 3 veces. Y a lo mejor tú ni te diste cuenta, pero te moviste mucho o algo así, ¿no? Entonces, esto es individual, pero ¿qué pasa cuando ya tienes registradas a millones de personas? Pues empiezas a obtener cosas bien interesantes. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que esos sistemas de Machine Learning te pueden decir cuántas calorías quemas, pero aparte te dice si estás adelante o si quemas más que el average de tu edad y de tu género. Entonces, por ejemplo, aquí dice, pues tu quema de calorías diarias es más o menos la media, ¿no? Pero, por ejemplo, corres más que el promedio, o te subes más a la bicicleta, o das más pasos, 10% más de pasos, caminas más que el promedio. Tu pico de ritmo cardíaco es mayor que el promedio, tu resting rate es mayor, tu eficiencia de dormir es menor, en fin, todo esto, ¿no? Entonces ya son insights así que cuando los analizas dices, wow. Entonces, todo esto, obviamente no es pues, el sueño y todo, pero pues podría ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, a gente que tiene problemas cardíacos, las 2 enfermedades más caras en México son la diabetes y la hipertensión. O sea, es lo que más nos cuesta dinero del gobierno, digamos, público. Entonces, todos estos datos pues, podrían ayudar a la gente a entender mejor qué está pasando, ¿no? En fin, como les decía, lo que voy a mostrarles es
¿En qué consiste una mastografía? ¿No? Cuando una mujer va a una mastografía, básicamente se toman 4 imágenes en rayos X, ¿sí? 2 por cada uno de los senos, y se hacen en diferentes direcciones, ¿no? Tanto frontal como lateral. Se generan estas 4, obviamente estas imágenes tienen un nombre médico, y después todas esas imágenes, que son imágenes, se traducen a datos, ¿no? Con máximos, mínimos, etcétera, ¿no? Y de todo esto se generan pues datasets enormes. Entonces, ¿cómo podemos entrenar a un dataset? Si tuviéramos puras mastografías en donde no hay cáncer, no podríamos entrenarlo, porque no tiene de dónde aprender cómo se ve el cáncer, no en la imagen, sino en datos. Acuérdense que no es el sistema lo que ve no es la imagen. El sistema lo que ve son los datos que obtuvimos de esa imagen. ¿Ok? Entonces digamos que es una imagen, imagínense que ustedes esa imagen la pasan a unas columnas con ciertos números, ¿no? Que de hecho ahorita les voy a enseñar. Y entonces obviamente para poder entrenar al sistema pues le tenemos que dar a pacientes que tienen cáncer, cuya mastografía es de una persona que tiene cáncer. ¿Por qué? Para que tenga valores de referencia. Y es aquí donde pues empieza un poco lo feo, ¿no? Porque para entrenar un algoritmo, para que comprenda, o sea, no que comprenda, pero para que analice cierta data y la compare, pues tienes que darle de las dos, ¿no? De la data de personas sanas y de la data de personas que están enfermas. Y una vez con eso, ¿sí? Se genera un dataset con 103,000 columnas, ¿no? De un montón de datos que están ahí. Y lo que queremos es que en base a esto el sistema sea capaz después de ver una imagen y de decirnos qué probabilidades hay, bueno, no la imagen, sino los datos de la imagen, qué probabilidades hay de que esa persona tenga cáncer de seno. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿cómo se hace? Bueno, pues lo vamos a hacer en Azure. Vamos a utilizar varias herramientas. Este es Azure Machine Learning Studio. Es la suite que hace esto, corre sobre Azure. De este lado existen varios elementos que yo puedo arrastrar. Por ejemplo, este que dice Breast Cancer. Lo voy a arrastrar para acá. Le voy a dar clic y yo después puedo conectar este elemento con otro, ¿no? Es como si yo estuviera haciendo un diagrama de flujos. Y lo que hace esto es analizar vía esta conexión qué le va a pasar a la información, cómo la voy a dividir, qué información me es útil, qué no. Y todos estos son elementos estadísticos. ¿Por qué? Porque hay cosas como falsos positivos, ¿no? Entonces yo tengo que asegurarme que esos falsos positivos pues, sean la menor cantidad posible para que tenga datos que sean realmente útiles. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es de este dataset, que es este, lo que estoy haciendo es dividirlo en columnas, ¿sí? Luego edito los metadatos y voy generando... ¿Qué sería un falso positivo en ese ejemplo? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo imágenes que tienen valores que podrían ser de una persona con cáncer, pero que al final no presentó cáncer, sino a lo mejor era un defecto de la imagen de los rayos X, o era un tejido que no necesariamente era cáncer maligno, en fin, ese tipo de cosas. Acuérdense que los datos te los arroja y de todos esos datos hay que empezar a ver qué datos te son útiles y cuáles nos sirven para el análisis, ¿no? Por ejemplo, oye, hay un tejido, seguro el tejido tiene un valor numérico, pero a lo mejor ese no fue un cáncer maligno. Entonces, ese dato, pum, lo tienes que volar porque no te sirve para tu entrenamiento. O, por ejemplo, esta persona no fue diagnosticada, no presentó nada en la imagen, pero sí tuvo cáncer. O sea, ese tipo de cosas, que son cosas que se dan aparte, ¿no? Entre tantos millones de datos que se guardan, pues hay... Digo, hablamos de la tarjeta de crédito, pues no falta el loco que sí se fue un día a Kuala Lumpur y pagó con su tarjeta, y eso pues es un falso positivo porque es un caso entre muchos que no te sirve, digamos, para estandarizar el dato, se sale de la norma, del rango.
Y después, de hecho, aquí viene eso, por ejemplo. Si ustedes se fijan ahí, dice remove data duplicate, generate a single positive. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo pasan de la radiografía a los datos, a las columnas? O sea, hay un software que hace reconocimiento de imagen. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, un ultrasonido. Sí, claro. Cuando ustedes ven el ultrasonido, ya ven que el doctor tiene como un mousecito, por ejemplo, puede trazar cosas. Si ustedes se fijan, ese ultrasonido tiene dos ejes, X y Y, y tiene un grid. Entonces, cuando él marca y dibuja algo en la imagen, lo que está pasando en realidad ahí, todo eso se convierte a dato. Uh-huh. Y de hecho, toda la imagenología así funciona. De hecho, ahorita les puedo explicar, pero por ejemplo, los temas como de las radiaciones, no sé si han escuchado el término de, le hicieron una resonancia magnética. En realidad, no es una cámara, sino lo que está haciendo es que se está construyendo una imagen a partir de valores numéricos. Ajá, o sea, por ejemplo, los rayos X pues, son una imagen, pero el ultrasonido es una imagen, pero la resonancia magnética en realidad no es una imagen, sino es una imagen que se construye como imagen a partir de números, que es, yo te mando ondas de radio, rebotan hacia un sensor o cruzan hacia un sensor con un cierto valor y ese valor representa cierto grado de profundidad o de densidad del tejido o el hueso, etcétera, y ya con eso se forma la imagen. O sea, es muy curioso, pero esas imágenes son como Matrix. O sea, al final todas esas imágenes que se ven como imágenes son números. Sí, son números. El tema de las placas, ya ves que ahorita está muy de moda las infracciones y todo. Exactamente. Le toman una foto, hacen un Reconocimiento. Pero ahí, por ejemplo, si haces OCR, que significa reconocer el carácter. En este caso no. O sea, en este caso la imagen se construye a partir de un número. O sea, son imágenes como reconstruidas. Es un concepto interesante. Pero bueno, al final todas las imágenes se pueden ver así. De hecho, por ejemplo, tú puedes agarrar una foto normal, una foto digital, y generar un hash único de esa imagen, que sería una cadena de caracteres única, pues por el color, los objetos, los tonos, todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, para ese de que dijiste, este sistema de recomendaciones, ¿sí tuvieron que digitalizar un montón de...? No, por ejemplo, ahí son datos, ahí son números otra vez. Por ejemplo, Netflix, tú ves una movie, pero no es que el sistema diga, es que está viendo y reconozca la imagen. El de las demandas, o sea, sí había documentos legales que tuvieron... Sí, o sea, todo eso lo digitalizaron. Y obviamente eso se pasó a o sea, sí hicieron un trabajo de 3 meses de escaneo y digitalización de documentos y un OCR para pasar eso a una base de datos al final, ¿no? Pero sí. Entonces, todo esto, lo que está haciendo ahí es, obviamente todo esto obedece a métodos estadísticos y aquí están ya los modelos que entrenan más abajo. Aquí están. Estos son los modelos ya que llegan para entrenar al sistema. O sea, después de que toda esta data es limpiada, dividida, organizada, etcétera, entonces se le da al sistema para que el sistema pueda procesar y aprender de estos datos, ¿sale? Y algunas otras cosas que se hacen. Estos modelos que ustedes están viendo aquí, que estoy seleccionando, son modelos que ya están prehechos por Azure. Es decir, hay alguien que ya hizo el modelo por ti, tú ya nada más tienes que pasarle la data, pero a veces es importante procesarla antes de manera personalizada. Entonces, se pueden escribir segmentos de código dentro de estos modelos o de estos cuadros, ¿no?, que aparecen ahí. Se escriben segmentos de código para procesar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un for, es algo ahí que se hace pues todo el tiempo, se genera un dataset, en fin, hay varias cosas. Y aquí dice, ¿no?, replicate positive examples 93 times, ¿no? Y ya lo hace. Entonces, todo esto al final lo que hace es, ahorita lo que voy a hacer es, genera esto, un script, que es este, ¿sí? Y aquí ya hace como todo el análisis, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, el ID del paciente, vienen varias cosas. Y esto al final pues te genera un resultado. Y te dice, bueno, pues de toda esta data que me diste, yo te puedo decir
que este es las probabilidades estadísticas de cada una de las columnas, etc., etc. Entonces, para esto, todo esto, pues así es como está funcionando el tema de Machine Learning. Como les decía yo, este caso específico es de... déjenme, le doy aquí clic. Lo que hice fue lo siguiente. Le voy a dar clic en donde dice aquí Execute R Script. Le dice clic secundario y le voy a decir que quiero visualizar los resultados. Como es el último segmento del experimento, aquí ya están los resultados y ya se ejecutó. Entonces lo vamos a visualizar. Y ahí me dice, ¿no? Obviamente, si ustedes se fijan, pues me da como los resultados de los campos, ¿sí? Y me da el resultado de las probabilidades. Entonces, esto ya, yo no estudié matemáticas, pero es un actuario, un estadístico, un matemático, ya podría decir, pues este es el dato que yo estaba buscando, ¿no? De todos estos datos con los que yo entrené el experimento. Y entonces ya lo podría comparar contra otro nuevo dato, ¿no? Que es lo que hacen en conciliación. Metes tú un nuevo dato, capturo mis datos, va contra todo ese histórico y me dice, estos son tus resultados, pero aparte mi dato lo guarda también. Y ese dato va a servir para seguir entrenando al modelo. ¿Qué otra cosa funciona así? O algunas aplicaciones de esto, por ejemplo, es el Kinect. O sea, si ustedes se fijan, cuando ustedes se mueven, el Kinect los detectaba porque justamente antes a Kinect se le entrenó, al software se le entrenó para poder detectar personas y movimientos de personas. Entonces, digamos que al principio Kinect a lo mejor no tenía una precisión buena, pero a medida que se entrenaba era muy bueno y después cuando salió al mercado empezó a ganar todavía más precisión porque había más gente que estaba alimentando esos datos para entrenar el sistema. Entonces, ahorita nada más les voy a mostrar rápido una imagen. No la traigo aquí, pero se me ocurrió ahorita. Le voy a poner aquí en Image. Y esto es lo que hacía Kinect al final, ¿no? Hacía una inferencia de los movimientos que la gente hacía. Entonces, esto es lo que capta la cámara infrarroja que tiene Kinect, ¿sale? Pero la cámara infrarroja pues, solo ve la imagen, hay que analizarla para que realmente el sistema pueda detectar las articulaciones, que son estas. Y en base a eso mover a los monitos. Entonces, de hecho, se hacen varios procesos. Aquí está otra. Y aquí están varias personas, ¿no? Entonces, todas las posiciones que uno pudiera tomar en realidad son inferidas por el sistema. O sea, el sistema, después de ver a muchas personas así, pues ya sabía que era una persona así y podía hacer ese mapeo. Y a medida que más personas alimentaban el sistema, pues se volvía más preciso, ¿no? Entonces aquí dice, de hecho, training test, pues todo esto son datos de entrenamientos. 100,000 posiciones. O sea, digamos, el set de entrenamientos de un sistema como Kinect es de 100,000 posiciones y para que Kinect pudiera ser al menos más o menos preciso, tuvo que tener 1,000,000 de datos de entrenamiento. Es decir, le pasamos 1,000,000 de veces cómo hacía así, luego 1,000,000 de veces cómo era hacer así, luego 1,000,000 de veces cómo hacer así, para que después, sin que nosotros le dijéramos, el sistema dijera, esa es una persona que está haciendo así, ¿no? Porque de eso se trata el Machine Learning, de que el sistema sea capaz de hacer esa detección, en el caso de Kinect, por ejemplo, de manera autónoma. O sea, sin que esté explícitamente programado para eso. Entonces, pues hay varias cosas súper interesantes que se hicieron. Y de hecho, aquí están. Esta imagen que están viendo, de hecho por eso se llaman algoritmos de clasificación de árboles binarios. ¿Por qué? Porque está compuesta por
árboles. Y bueno, esto ya es un poco más como de matemáticas, pero pues cada joint es este ángulo teta y cada ángulo teta tiene cierta posición. Entonces se genera un árbol con esa información de los ángulos y después al final todo eso se convierte a una imagen, ¿no? Entonces hay un trabajo realmente muy grande en todos estos sistemas de visión computacional. Y por ejemplo, nada más para que vean, así es como se ven las gráficas, por ejemplo, de una mano que abre y cierra, ¿no? Porque es, otra vez, esto es una cámara, pero la cámara no analiza la imagen, la cámara eso lo traduce a números, todos son números. Y entonces la cámara puede decir, pues tiene la mano abierta, la mano cerrada, y aquí está incluso el nivel de confianza del dato, ¿no? Lo va mapeando. Y entonces ya el sistema después, cuando ve una mano, pues sabe cómo se abre, se cierra. ¿Sale? Entonces, esto es algo que definitivamente pues es diferente al business intelligence, ¿no? Es decir, cómo le das datos para poder hacer una acción específica. Y hoy hay un montón de ejemplos de eso, de machine learning. Hay un montón de ejemplos, ¿no? El otro caso más... Ahora se están haciendo, como les comentaba, muchas cosas con el tema del cáncer. Obviamente eso a nivel médico tiene poca aplicación, porque no hay un sistema en el que el médico diga, tiene estos valores, sus rayos X de esta señora, y dime qué probabilidades hay. O sea, todavía no hay una aplicación seria, pero sí está ayudando para encontrar correlaciones entre los factores que lo originan y todo esto. De hecho, no sé si han enterado, pero hay empresas que están haciendo cosas muy locas con esto, y es, por ejemplo, con base a estos sistemas, lo que están haciendo es te toman una muestra de ADN a las mujeres y dicen, tu probabilidad de que tengas cáncer de mama por N,000 datos históricos y por tu carga genética es del 70%. Y entonces hay mujeres, sobre todo en Estados Unidos, en donde está muy paranoica la cosa, que dicen, pues yo mejor me opero antes de que me dé, basadas en un porcentaje. Entonces, eso está muy loco, ¿no? Porque hay un sistema de recomendación que te está diciendo, pues te recomendamos en un porcentaje tal, pues que te hagas una operación para quitarte el seno porque te puede dar cáncer de mama. Y hay personas, hay mujeres que lo están haciendo. O sea, hay mujeres que dicen, no, pues mejor me lo quito antes de que me dé, ¿no? Y se vuelve más complejo. Entonces, hay muchas cosas por ahí interesantes. Todo esto es, como les decía, tiene que ver mucho más con el tema de estadística, y al final, pues lo que hacemos es software que hace esto, ¿no? Digamos, pero para llegar a esto, pues hubo 5 años de papers y de investigaciones y de estudios para poder llegar a esto que es algo comercial, que ya encapsula todo y que ya utilizas. Entonces estamos con Azure Machine Learning, hoy estamos haciendo varias cosas a nivel de negocios, están haciendo cosas como lo que vimos de la parte del cáncer. En fin, hay otras aplicaciones que no necesariamente son de negocios, pero es un hecho que es algo que a las empresas les está dando un montón de valor, ¿no? O sea, el análisis de esos datos y después predecir esos datos, ¿no? O sea, sí hay una parte interesante de todo esto, ¿sale? Y bueno, pues eso es un poco lo que les quería platicar hoy. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. De todas maneras, pues aquí están mis datos. Yo sí tengo una pregunta. Sí. O sea, con estos ejemplos, pues sí entiendo, son complejos para demostrar, ¿no? Pero si para un negocio pequeño o algo así que quiera agregar valor para su empresa, ¿qué tan fácil sería implementar? O sea, necesita alguien de un perfil matemático muy... Sí, mira, la idea de Azure Machine Learning es que incluso yo, por ejemplo, que no soy matemático, pueda hacer un modelado de algo con ciertos datos. El primer gran reto es la generación de ese dato, o sea, de todos esos datos históricos. Muchas veces los pequeños negocios no tienen esa capacidad de generación de datos. O sea, esa es la realidad. Este tipo de cosas hace mucho más sentido, digamos, hablando de negocios, por ejemplo, en una cadena tipo Walmart, por ejemplo, ¿no? Que en un día guardan 8 millones de transacciones, 10,
12, o sea, transacción me refiero a la venta de un producto. La realidad es que no sé cuánto almacenan en todo el mundo, pero debe ser una cosa de millones diarios. Entonces, para ellos sí hace mucho sentido, y aparte la infraestructura tecnológica que se refiere que necesitas para hacer eso, pues es costeable, ¿no? O sea, hay un retorno de inversión interesante. Para los pequeños negocios existen soluciones como esta, que es una solución que te capsula ya muchas cosas, tú ya no tienes que hacer el modelo, a lo mejor sí tendrías que entender cuál es el modelo que es el útil para tu negocio, y lo único que necesitas es la data, ¿no? Que eso es lo único de lo que sí tendrías que encargarte de generar o de almacenar o de tener en algún lado. Y puede ser algo tan sencillo como un Excel. O sea, de hecho esto del cáncer que te le estaba mostrando en realidad es un CSV. O sea, es un Excel separado por comas. Y ahí el tema es que tiene miles y miles ¿no? 100 y tantos mil datos con los cuales poder hacer una prueba. Entonces, para un pequeño negocio sí es un poco más complicado poder explotar pues cualquier analítico de datos, machine learning o algo como deep learning o cualquier otro tema de analítico de datos. Okay, pero entonces, por lo que entiendo, Machine Learning sí ya encapsula todo, así como para alguien como yo que estudió la licenciatura y eso. Sí. Okay. Conocimientos o sea, básicos. Azure Machine Learning, digamos que en realidad el objetivo de Azure Machine Learning es que tú puedas, sin ser un científico de datos, generar modelos y utilizar Machine Learning en una plataforma como Azure, que es una plataforma como servicio. Okay. Ese es el objetivo. La realidad es que sí necesitas entender por lo menos qué quieres hacer para que sí te brinde valor, porque si no al final pues te va a salir un resultado que a lo mejor no sé, utilizas otro modelo de entrenamiento que no es el que es adecuado para tu negocio o lo que estás buscando, y en realidad pues te puede arrojar un resultado que no necesariamente es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, sí es, aunque no seas un experto como yo, que yo no soy un experto, yo no soy ni matemático, ni estadístico, ni actuario, pero por ejemplo sí sé para qué escenarios se recomiendan ciertos modelos y qué modelos pueden ser muy útiles en ciertos escenarios. Entonces eso... Muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una preguntota. Sí. Me imagino que toda la información, supongamos, lo tienes en SQL Server. Ajá. Tienes la información en SQL Server. Ahí tienes, por ejemplo, la conexión y ella lo exporta los datos. O ahorita tú mencionaste un Excel. ¿O cómo haces todo eso? Mira, ahorita lo puedes hacer así. Tienes aquí un componente que es un... aquí dice My Datasets. Bueno, estos ya son míos. Pero aquí hay uno que dice Data Input Output. ¿Ya viste? Ok. Entonces, yo puedo importar datos o traer datos manualmente, que son esos dos elementos que traje, ¿no? Si yo quiero importar datos, fíjate de dónde los puedo obtener. Los puedo obtener vía un request HTTP, los puedo obtener vía un Hive query, es decir, si yo tuviera un Hadoop, un clúster de Hadoop ahí de Big Data y ya con queries corriendo y todo, yo le puedo pegar a ese Hadoop y hacer un Hive query directo a ese clúster de Hadoop. Lo puedo traer en SQL Azure. Por ejemplo, si tú ya tienes una base de datos SQL Azure, puedes traer toda esa data para explotarla con Machine Learning. La puedes traer de un table o de un blob storage, o inclusive desde un data feed provider o desde un on-premise SQL database. O sea, si tú tienes un server, SQL Database Enterprise o un web Standard Edition, puedes ir y tomar esos datos de la tabla directamente. Esos son los tipos de datos que puedes y ahí mismo, traer. por ejemplo, escoges, o sea, haces un query a un CD o tu de ahí, por ejemplo, imagínate que, bueno, para el database del SQL Server o de SQL Azure, pues le tendrías que poner, ya sabes, el nombre del server, el username, el password, y tú aquí podrías programar tu query. Entonces, si quieres generar un dataset, o sea, o a lo mejor ya tienes un store o algo que ya te genera un montón de datos para un reporte, por ejemplo, pues ya lo puedes traer aquí directamente escribiendo el mismo query para traer esa info, y cuando se ejecute este módulo que está acá, lo que va a hacer es que va a ejecutar el query que tú pongas ahí y va a traer los datos. O si tú le das en manually, puede ser un CBS o un TSV o cualquier otro formato. Esto ya es un archivo, ¿no? O sea, vamos a suponer que tú de tu SQL
ya tienes un query y demás, te genera 1,000,000 de registros de resultado. Eso, si tú lo exportas a un CSV, después lo importas para acá y lo consumes. Y igual ahí agarro los modelos y ya, dependiendo si existe un modelo que se adapta a las necesidades, ya lo Sí, puedo. por ejemplo, aquí tienes la lista de modelos. Aquí dice Machine Learning. Y aquí, tienes para transformar datos, por ejemplo, puedes hacer filtros con los datos. Por ejemplo, para sacar la media, para encontrar límites. Por ejemplo, puedes manipular datos. Oye, pues quiero aplicarle una transformación de SQL o quiero dividir la información o quiero generar escalas o normalizar los datos, etcétera. Todo esto es para manipular datos. Pero aquí tienes, por ejemplo, puedes poner filtros para esos datos y aquí ya vienen los modelos, que se llama en Machine Learning, ahí le abres y ya vienen los modelos. Entonces, tienes modelos para evaluar, modelos de anomalía, de clasificación, clusterización, regresión. Por ejemplo, para esto de que les decía de los terrenos, se ocupan los de regresión, de score o para hacer entrenamientos de modelos. Entonces tienes todos esos modelos. Casi siempre todos estos se adaptan pues, a algún tipo de necesidad de negocio o de lo que estás buscando. Y por ejemplo, esos modelos tienen como unas variables cuando tú ya las haces. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tú lo arrastras. Vamos a suponer que quiero este de Score Matchbox Recommendation. Quiero que en mi sitio a la gente recomendarle, no sé, música. Entonces, si te fijas, tiene 4 entradas. ¿Ya viste? Ah, ok. Y luego tiene una salida. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar este. Entonces, si te fijas, cada uno de estos elementos es como un parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, pues como parámetro recibe este dato. Pero también puede recibir un dataset o puede recibir un ítem. Entonces, cualquiera de estos, bueno, si yo lo selecciono, me dice, oye, ¿qué tipo de recomendación quieres? Pues quiero una predicción de cuánto va a sacar de calificación un alumno, ¿no? En base a históricos. Luego me dice a cuántos elementos se lo aplico y luego cuántos elementos máximos y mínimos de todo ese dataset que le llegue. Entonces tú empiezas a configurar todo. Esto imagínate que es, si esto lo viéramos en código, esto sería como un método. Estos serían los parámetros de ese método y este sería el return del método, ¿no? Un return variable. Y entonces esto lo puedes conectar con otra cosa. Y ya para crear tus propios métodos así más y matemáticos, ¿se usan lenguaje especial? R, lo que les mostré. Okay. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tú dices, oye, pero pues yo ya me eché 2 años trabajando en mi propio modelo, que yo hice que es específico para habitantes de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces ya lo tienes en R o en Python, que son regularmente los 2 lenguajes que más se utilizan para hacer Machine Learning. Entonces tú arrastras este o arrastras este. Si te fijas aquí dice Create R Model o Execute, okay, o Execute R Script. Entonces cuando tú le das clic acá, te abre esto y entonces aquí empiezas a escribir tu código en Python, si es que lo tuvieras en Python, o aquí si es que lo tuvieras en R. ¿Vale? De hecho, puedes hacer cosas muy simples. O sea, un ejemplo muy simple, que es como de los primeros ejemplos, es multiplicar matrices, por ejemplo. Entonces, tú en un Excel pones tus matrices y después aquí en Python haces la multiplicación y lo exportas a un dataset. Entonces, corres el modelo y entonces lee la matriz del Excel y luego va y ejecuta el código de R y te regresa el resultado de la multiplicación de matrices, por ejemplo. Entonces está muy padre. Voy a eliminar estos. ¿Y qué más? Pues puedes hacer análisis estadísticos, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, ¿no? Sumarizar, reemplazar, analizar. Tienes analíticos de textos también. Y pues puedes hacer un montón de cosas. Lo interesante, y lo que les quería mostrar ahorita, es que cuando yo lo ejecuto, aquí abajo dice run. Cuando yo le aprieto run, se van a ir ejecutando los módulos, ¿no? Cada nodo. Entonces lo que está padre, fíjense bien,
es que ahorita que le dé run, va a tardar un rato, pero ahorita que le dé run, fíjense cómo aquí empiezan a aparecer unos circulitos que están corriendo. Entonces va a ir haciendo uno por uno cada uno de los pasos que yo le programé aquí, digamos. Pero lo interesante de esto es que pues ahorita, digamos, está corriendo como en una sola instancia de Azure. Yo puedo, y va a tardar un rato, y son 100,000 registros, no es mucho, va a tardar como 7 minutos en procesar todo eso, en hacer todo ese procesamiento. Pero ahí va, ¿no? Ahí está el relojito y ahí va a empezar a correr y ahí nos va a decir cuánto va corriendo. Pero como es cloud, si yo quisiera que eso en lugar de hacerlo en 7 minutos lo hiciera en 2 segundos, lo puedo correr paralelo. Y entonces lo corro en nodos paralelos. Y en lugar de 7 minutos se tardaría 30 segundos. Si lo corro en 2 nodos, o en 3, o en 4, o en 5. ¿No? Ahorita va a empezar a hacer el proceso, ahí va a tardar un rato, pero esa es la ventaja. Entonces, a lo mejor algo que le tomaría, por ejemplo, a alguien de la UNAM que está haciendo una investigación de este tipo y que necesita dejar corriendo esto 4 horas, porque no son 100,000 registros, sino 4 millones o 10 millones, pues en Azure lo podría hacer y podría decir, oye, quiero que esto corra en lugar de en una instancia en 6. Y entonces se ejecutan de manera paralela todos los procesos y de vuelta tendría su trabajo en 3 minutos, 4 o 5, cuando lo llevaría horas, ¿no? O sea, lo interesante de usar Azure es que puedes escalar el poder de cómputo que tienes. ¿Y eso cómo funciona? ¿Es un servicio o cómo te va cobrando? Es como servicio. Ajá. Entonces, ¿te va cobrando conforme las instancias que exacto. De hecho, lo que haces es que puedes pagar como al mes un como servicio ilimitado y puedes ejecutar todo el nodo, todos los nodos que tú quieras, todo el tiempo que tú quieras. Okay. Y tienes varias suscripciones. Esta que yo tengo es gratis, que es un solo nodo y tiene un número limitado de experimentos que puedes hacer. Este, por ejemplo, es un experimento. Tienes otro que cuesta $8 al mes, en el que ya tienes múltiples nodos y puedes tener más experimentos, y otro que es ilimitado, donde ya puedes tener los experimentos que tú quieras en los nodos que tú quieras. Y otra cosa que está súper interesante, antes ya para acabar, todo esto, o sea, todo este proceso al final se puede publicar como un web service. Y entonces, en lugar de entrar aquí y llamarlo, se puede integrar en una aplicación web, por ejemplo, o en una aplicación móvil. Entonces, lo que haces es configurar todo este experimento como un web service, y entonces, como parámetros a ese web service, tú le pasas los datos que tú buscas, lo ejecutas, llamas al web service, le pasas los parámetros, y la salida de ese web service puede ser un JSON con la probabilidad de la exactitud del modelo. Y pues eso sería todo. No sé si tienen otra duda o más, quieren platicar. De todas maneras, les recomiendo que visiten el sitio, es Azure Machine Learning, el sitio. Tiene una galería ya de experimentos precargados. Entonces les recomiendo que les den una revisada. Hay uno que a mí en lo personal me gusta mucho, no lo puse porque es muy complejo, pero es uno de datos para predecir mantenimiento de aviones. O sea, ¿cómo sé que un avión, digamos, no es como el carro en el que dice 5,000 kilómetros, 10,000, no, sino cómo puedo predecir qué cambio de piezas le tengo que hacer a un avión de tal modelo, de tal marca, en base al histórico de todos los mantenimientos de aviones que se han hecho en la historia, por ejemplo, ¿no? Hay otro también muy padre que te dice, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un vuelo en un aeropuerto determinado del mundo salga o llegue tarde. Y todo eso igual, pues es pura estadística, ¿no? Entonces, bueno, pues listo. Está ahí, Claudio. Pues muchas gracias. Gracias a usted.